Nosotros en Orange Team hemos desarrollado toda una metodología para que tú puedas planificar, desarrollar y gestionar tus objetivos como lo hace Google. En este taller vas a poder tener un concepto claro de cómo desarrollar objetivos poderosos, resultados claves que te van a acercar hacia donde tú quieres llegar. No solamente eso, adicionalmente vamos a compartir herramientas muy poderosas de seguimiento, enfoque, feedback y también para que tu equipo esté totalmente enfocado a lo realmente importante. Todo bien, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, en primer lugar, les quería agradecer, Made, Javier y a todo Orange Team por organizar este OKR Week, este evento, y estamos muy contentos de poder participar y cerrar este ciclo. El tema de hoy es cómo implementar OKR y no morir en el intento. Un poco el objetivo que nos planteamos con Facu es bastante simple, pero creemos que va a ser bastante útil, que es comentarles en primera persona todo lo que vivimos en cuanto a desafíos, implementando la metodología de OKRs desde cero, con todas las preguntas, la incertidumbre que fuimos teniendo, y comentarles qué cosas fueron funcionando y qué cosas no. Y la realidad es para un poco, el objetivo de lo que queremos de Lleven es reducir ese abismo que hay entre la teoría y la práctica. Entre lo que ustedes, de acuerdo a cada uno que hayan estado acá en esta ponencia, lo que le va a pasar es que alguno sabe más o menos, alguno quizás leyó el libro de John Dower, Measure What Matters, alguno leyó artículos en internet, distintos consultores, hay mucho flujo de información respecto de OKRs. La realidad es que pasarlo a la práctica, llevarlo al día a día con las problemáticas que eso lleva, hay un abismo. Y creo que nosotros podemos darle un gran valor al zanjar, bueno, esa brecha, ¿sí? Acá la idea, y voy a ser sincero, es, le vamos a mostrar las piedras que hay en el camino, no vamos a poder evitar que ustedes tropiecen con esas piedras, lo que sí les garantizamos es que les vamos a ayudar a que se levanten más rápido con todo esto que les vamos a decir, ¿sí? Un poco la dinámica para hoy, queremos que sea bastante interactiva, de forma tal que ustedes se lleven conocimiento accionable, ¿sí? Y a fin de cuentas, a fin de este taller, que se animen a dar el salto, ¿sí? Que implementen, que prueben y que transiten su propio camino, ¿sí? Ahora los dejo con Facu a continuar la ponencia y cualquier duda van escribiendo ahí en el chat, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Facundo. Y bueno, como les decía ahí Osval y Made lo escribió creo que recién ahí en el chat, vayan dejándonos las preguntas, vayan interactuando y eso es lo más rico y lo que más nos alimenta en este espacio de aprendizaje. Gracias, como decía Osval recién, por la invitación nuevamente. Y un poquito iniciar con esto, ¿no? Queremos dejar en claro al principio unos mensajes como para que después de todas estas ponencias de la semana pasada y cerrando hoy, vayamos también recapitulando algunas cosas que fueron diciendo los oradores. Creo que esto empezó el lunes pasado con la charla de Eric, que estuvo muy buena, así que también vamos a ir agarrando algunas cositas que fueron diciendo ellos y también dejando en claro algunas cosas que nos fueron pasando a nosotros en nuestra propia experiencia, ¿no? Decimos que los OKRs son un sistema que hay que adaptar, ¿no? Como que hay que adaptarlo a cada compañía. A nosotros nos pasó que teníamos una realidad y cuando hablamos con algunos que ya consideramos hasta amigos de Latinoamérica, implementando OKRs en sus respectivas organizaciones, se encontraron con otras realidades. ¿Está bien? Entonces, creo que el mensaje acá que queremos que se lleven es este de adaptabilidad, ¿no? De que, como decía creo que, no sé si Carlos también el martes, no hay una verdad única, ¿no? No hay una verdad absoluta en esto. Tenemos que probar, tenemos que experimentar, tenemos que escuchar también qué funcionó, qué no funcionó en otras organizaciones y en base a eso también adaptarlo a nuestra propia realidad. ¿Está bien? Nosotros nos encontramos con una estructura de una organización grande, son 6.500 empleados aproximadamente, y esto lo podemos llevar tanto a ese nivel como a un nivel de una organización mucho más chica, de 10 empleados, o hasta incluso un nivel personal. Decimos que los OKR puede ser tanto para una compañía como para un equipo,
como para nuestro nivel personal. Entonces, está bueno que empecemos también a estas realidades que les vamos a contar nosotros, a adaptarla a su propio contexto, ¿no? Nosotros, en esta implementación de OKR, estamos en contacto con personas como decía Made, ¿no? De varios países, de toda Latinoamérica, incluso de Estados Unidos también, y viendo también qué cosas le funcionaron en esas organizaciones, qué cosas no, y también aprendiendo de eso. Así que nada, valoro muchísimo este espacio y esperemos que les sea jugoso también a ustedes. Bueno, eso como primer mensaje. Pasamos a la siguiente, y es esta imagen, ¿no? Con la que queremos reflejar que tenemos que comprometernos y comprometer a toda esa cultura de esa organización, no solo a esa estructura que mencionábamos recién, sino también a las personas. Creemos que esos cimientos en esa organización, para que se pueda llevar a cabo esa implementación de OKR, tienen que estar fuertes, tiene que ser una cultura que estén todos a bordo, que todos estén remando en esa misma dirección, y destacamos esto, ¿no? De que invite a aprender del error, a capitalizar esos aprendizajes. Creemos que es mucho más sencillo la implementación en ese tipo de organizaciones, y que los frutos o el potencial de OKR se empieza a ver mucho más tangible también en ese tipo de organizaciones. Entonces está bueno esto de empezar a ver qué clase de organización tenemos, qué tipo de cultura hay en esa organización, y que permita, ¿no? Esto de empoderar a las personas, de invitar a las personas a que asuman riesgos, ¿no? A que prueben, a que experimenten. Hoy está muy, muy tendiente esto de experimentos, ¿no? De asumir riesgos, sobre todo en este contexto y este escenario de pandemia que nos toca vivir. Eso tiene que estar muy, muy florecido, digamos, ¿no? Muy tangible en las organizaciones, y creemos que la metodología OKR también va a apalancar esa cultura, ¿no? Esto de el aprendizaje constante, esto de probar, de tratar de tener grupos de control pequeños, de que si vamos a fallar, que sea rápido y que sea barato. Toda esta cultura de el aprendizaje tiene que estar muy, muy cimentada en las organizaciones, en la empresa, para que esta implementación realmente tenga los frutos que estamos esperando que tenga. Nos puede pasar, después vamos a ver algunos errores, algunas cosas que nos podemos ir encontrando en el camino, pero la idea es que de esta charlita se lleven algunos insights o algunos aprendizajes o propias experiencias que tuvimos nosotros, y que también las puedan trasladar a ese tipo de organización, ¿no? Pasando a la siguiente, algo que también les queremos dejar como mensaje, ¿no? Esto de que, también lo mencionaba un poquito Oswald al principio, de que esta implementación no va a ser fácil, ¿no? Este camino que tenemos que atravesar, que tenemos que transitar, quizás no sea sencillo. Como todos los cambios, siempre conllevan algún costo, ¿no? Y siempre nosotros solemos decir a los equipos cuando los arribamos que la madurez aceptable en la metodología OKR tarda entre 3 y 4 ciclos. Cuando nosotros decimos ciclos, estamos hablando de trimestres. Así que hay que tener paciencia. Los beneficios, que ahora los vamos a ir viendo, se empiezan a ver a lo largo de esos trimestres, y la realidad que en nuestra propia experiencia, al principio, algunas personas estaban reacias, sobre todo porque era una organización antigua, ¿no? De muchos años, con una estructura formada, algo burocrática. Entonces es difícil cambiar de ese tipo de estructuras a esta que es mucho más ágil, que tiene metodologías ágiles en sus equipos, que ahora tienen OKRs en sus equipos, que se venían evaluando esas personas también a través de KPIs, y cuando vamos a OKRs decimos que lo escindimos totalmente, ¿no? Este sistema de OKR lo escindimos totalmente de lo que es la remuneración variable. Vamos más a esto de conversaciones, feedback, reconocimientos, y todos esos cambios conllevan mucho aprendizaje, conllevan muchas conversaciones, y queremos también transmitirles que a medida que fuimos transitando estos meses con la metodología, esos beneficios que ahora les vamos a contar, fuimos viendo, también apuntalaron, ¿no? estas estructuras y esta implementación. Sin estos beneficios, o sin empezar a ver estos beneficios, quizás esta implementación no se hubiese llevado de la forma que se llevó, de una manera de despliegue mucho, mucho más rápido de lo esperado, y que los equipos ya están todos mucho más comprometidos y mucho más a bordo. Y bueno,
Eso es un poco los 3 primeros mensajes que le queríamos transmitir, ¿no? Esto de la adaptabilidad, esto de la cultura y de que estén todos comprometidos, todos remando hacia el mismo lado, colaborativamente y trabajando en equipo, y esto de que tengamos paciencia, ¿no? Sobre todo en los primeros meses, que los beneficios se van a empezar a ver, y eso va a permitir también que ustedes tomen mucha más confianza y que los equipos empiecen a tomar mucho más protagonismo, que es en definitiva lo que queremos, ¿no? Empoderar a esos equipos, que estén todos mucho más comprometidos en la formulación de esos objetivos y que la metodología o el sistema OKR empiece a dar sus frutos. Y pasando un poquito a esto de los beneficios, acá le trajimos cuáles son para nosotros el top 5, ¿no? De lo que vamos viendo desde que empezamos con OKR en el banco hasta ahora, ¿no? El banco es una empresa grande, es una entidad que tiene muchos sectores, muchos eslabones, muchas áreas, entonces destacamos estos beneficios porque nos permitieron también ver a los equipos con otros ojos y que ellos mismos empiecen a ver con otros ojos, ¿no? Esto de que antes teníamos objetivos que nos venían, ¿no? Desde arriba hacia abajo, top-down, y hoy la metodología empieza a impulsar a que los equipos empiecen a definir sus propios objetivos. Lo mencionaba Eric el lunes pasado también esto, ¿no? Del doble sentido, la bidirección, desde los niveles superiores, bajando cuáles son los lineamientos, cuáles son el norte, ¿no? Y de los equipos diciendo cómo vamos a llegar a ese norte, ¿no? Diciendo cuáles son las mejores maneras para llegar a esos objetivos. Eso generó mucho empoderamiento en los equipos, generó, quizás al principio, los objetivos eran definidos más por los líderes, ¿no? Y los equipos tímidamente se acercaban a proponer key results, a medida que esto fue avanzando y que los meses fueron transitando, que fuimos transitando revisiones periódicas y trimestrales, los equipos empezaron a ser mucho más parte, ¿no? de esta definición de objetivos. Los equipos empiezan a co-crear los objetivos no solamente con el equipo, sino también abriendo las puertas a stakeholders para recibir feedback, a validar objetivos para que no hagan contrapunto en ningún lugar de la organización, para que las iniciativas que se proponen los equipos vayan en línea con las iniciativas que se proponen otros equipos. Entonces, nosotros remarcamos mucho una frase que es, muchas veces los líderes dicen a dónde quieren llegar, pero quien mejor sabe cómo llegar a ese norte son los equipos. Entonces, OKR apuntala mucho eso y nos da ese marco para que los equipos definan sus propios OKRs. Lo del foco, ¿no? Esto que quizás también es muy conocido en la metodología y que muchos de los ponentes lo fueron diciendo la semana pasada, ¿no? Del foco, de focalizarnos. Carlos mencionaba, ¿no? Esto del proceso iterativo el martes pasado, de enfocarnos y de pasar por el cono y llegar a un proceso mucho más focalizado. Y es súper importante, Nosotros decimos que para los que quizás no están tan al tanto en esto de OKR, ¿no? Que dentro de cada objetivo hay key results. Estos key results son las métricas, ¿no? Son las métricas asociadas para saber si llegamos o no, o cómo venimos acercando o no a ese objetivo, a esa O que definimos. Estos key results decimos que son métricas, que están bajo el sistema SMART, ¿no? Son medibles, que son accionables por el equipo, etcétera, todo lo que ya conocen. Y cuando decimos esto del foco y que ponemos mucha impronta en esto, decimos, no definan demasiados key results, ¿no? Nosotros ponemos como máximo que definan 5 key results como máximo por objetivo, y la realidad es que eso focaliza mucho a los equipos. Las iniciativas de los equipos tienen que contribuir a esos key results. Si estos equipos definen demasiados key results, dejan de ser key, ¿no? Dejan de ser claves. Entonces, la idea es que tengamos pocos OKRs y que eso nos dé mucho más foco en nuestro día a día. Pasamos a lo del aprendizaje, un punto clave, y ya lo veníamos mencionando también en los slides anteriores. Se empezó a ver mucho mayor aprendizaje, mucho mayor entendimiento de los equipos en su negocio, ¿no? En el desarrollo del producto, en el desarrollo del canal, en lo que estén haciendo en su día a día. Esas métricas, ese entender de esas métricas, ese sentarse y tener un momento de reflexión para definir OKRs, para ver cómo nos fue con esos OKRs, esto del seguimiento frecuente de estas métricas, hace que los equipos tengan mucho mayor aprendizaje, ¿no?
Casos tenemos muchos, ejemplos tenemos muchos, desde un equipo que puso una métrica relacionada al mes anterior, cuando esa métrica tenía estacionalidad dentro, y tendría que verse respecto al mes del año anterior, digamos, ¿no? Como para empezar a compararse con meses que tengan que ver con esa estacionalidad, hasta métricas que querían medir la satisfacción del cliente y no era la forma adecuada, no era la forma correcta, y se fue aprendiendo y se fue perfeccionando esa métrica, los alcances de esa métrica o ese método de cálculo también se fueron perfeccionando, y eso permitió mucho más agilidad, ¿no?, en los equipos, aprender constante, hizo que mejore mucho el sistema de OKR, hizo que mejore mucho la priorización de iniciativas en los equipos, hizo que mejore mucho las ceremonias. Hoy en día, en nuestra compañía, los equipos tienen ceremonias ágiles, ¿no? También Scrum, entonces OKR está muy presente en la diaria, ¿no? Desde la priorización de objetivos hasta la revisión de resultados, hasta un review, siempre está como OKR muy presente, y la realidad es que es una fuente de aprendizaje constante. Algo que nos pasó mucho en nuestra organización es esto de la transparencia. Nosotros damos, cuando hacemos los onboarding de los equipos al sistema, a OKR, damos una especie de curso introductorio, y no sé, Oswald no me va a dejar mentir, pero la primera pregunta que hacemos es, ¿cuánto conoces tus objetivos, no? Y les hacemos poner el pulgar, ¿no? Arriba, medio, abajo, y la mayoría está en esta dirección. ¿Cuánto conocés los objetivos de la organización? Casi para abajo. ¿Cuánto conocés los objetivos del equipo que tenés al lado? La mayoría, pulgar abajo. Y es como un termómetro rápido, ¿no? De medir cuánto conocimiento tenemos nosotros o cuánta transparencia hay, ¿no?, en esa organización en cuanto a objetivos, en cuanto a saber qué está haciendo el equipo que tengo a mi derecha, qué está haciendo o cuál es el foco del equipo que tengo a mi izquierda. Y la realidad es que eso cambió mucho con OKR. Hoy los equipos saben cuáles son sus objetivos desde ya, los conocen, saben cuál es su propósito, saben cuáles son sus key results, saben cuáles son, o pueden saber cuáles son tranquilamente los objetivos del equipo que tienen a la derecha o a la izquierda. Todos los OKRs están comunicados, están transparentes, están visibles, y la realidad es que eso permitió muchísima mayor alineación. Si ahí tenemos que destacar como un gran beneficio es la alineación, que los equipos empiecen a tener conversaciones para alinear iniciativas, para alinear experimentos, para desarrollar objetivos y despertar muchas conversaciones de coordinación, ¿no? De coordinación, de sincronicidad, cuándo hacemos esto, cuándo hacemos lo otro, en qué momento, cómo, a quién sumamos. Creo que la transparencia despertó un beneficio grande en nuestra organización, que es esto, ¿no? De la alineación, de todos saber para qué hacemos las cosas. Creo que es importante, ¿no?, llegar a nuestro puesto de trabajo y decir en qué estoy contribuyendo, qué estoy haciendo en pos de los objetivos de mi organización. Entonces me parece que eso fue un cambio bastante disruptivo, y creo que hoy, si preguntamos a los equipos que tienen OKR si saben cuáles son sus objetivos, la mayoría nos levantan el pulgar. Si saben cuáles son los objetivos de su nivel superior, la mayoría nos levantan el pulgar. Si saben cuáles son los grandes KPIs del banco o los objetivos estratégicos del banco, la mayoría nos levanta el pulgar. Entonces me parece que eso fue uno de los principales beneficios, ¿no?, que tuvimos con este sistema de OKR. Y por último, no queríamos dejar de mencionar quizás esto que es lo más conocido, ¿no?, de la metodología, esto de la ambición, ¿no?, de darle una brecha de ambición a los objetivos y decir que si tenemos un progreso, un avance o un cumplimiento de entre el 60 y el 80%, estamos ok, y quizás si llegamos al 100% es porque nos faltó ambición. Nosotros cambiamos un poquito esa palabra en nuestra organización y la llamamos superación, ¿no? Nosotros no queremos despertar la ambición de esos objetivos, sino que los equipos, despertar ese desafío, ¿no?, esa superación en los equipos, que los equipos se motiven, que los equipos se comprometan, que haya mucha más confianza en esa definición de objetivos, que prueben, que innoven. Me parece que el sistema OKR invita mucho a eso, ¿no?, a la mejora continua. Y me parece que al principio, o una recomendación, es que al principio esa ambición sea moderada, digamos, ¿no?, que quizás
no pongamos objetivos súper desafiantes de movida, de comienzo, digamos, acá se dice de movida en Argentina, pero desde el inicio no pongamos objetivos demasiado ambiciosos, sino que empecemos de a poco, ¿no? El proceso. Que empecemos con pequeñas victorias, small wins, a tomar confianza, a motivar al equipo, y poco a poco, a medida que todo el equipo se vaya involucrando más en esa co-creación de objetivos, empecemos a ver qué potencial podemos despertar en esas métricas, qué potencial podemos despertar en nuestros objetivos, en nuestras iniciativas, y poco a poco esa vara ir levantándola cada vez más hasta que el equipo se sienta mucho más confiado y entendamos mucho mejor también el negocio que están atendiendo. Entonces, no queríamos dejar de mencionarle a todos ustedes estos 5 grandes beneficios que nosotros vemos a diario y desde el primer comienzo los pudimos ver, empezando desde conversaciones para alinear objetivos, siguiendo por, tengamos menos OKR, digamos, pusimos 7 key results, no, hagamos un filtro, depuremos y quedémonos cuál es realmente lo que importa, ¿no? Medir realmente lo que importa, como decía John Doerr, y no medir todo lo que hacemos, digamos, ¿no? Entonces, mayor foco, mayor entendimiento, mayor aprendizaje, y estos son como los grandes beneficios que nosotros vemos a diario y no queríamos dejar de transmitírselos a ustedes. Y como todo gran beneficio, como toda gran implementación y como todo gran cambio, tiene sus errores. Cuando Madeleine nos invitó, quería que compartamos un poco nuestra experiencia, no solo de lo bueno, sino también de lo malo. Así que, un poco como decíamos antes, aprendamos del error, capitalicemos esos errores, y acá les vamos a querer transmitir algunos de esos errores que nos fuimos encontrando. Vale, ahí vemos algunas preguntas que van dejando la gente, podemos ir respondiendo antes de entrar a los errores, como para ir ya respondiendo, ¿sí? ¿Sí? Acá las estoy viendo, Made, así que arranco sí. el de cómo convivir con los KPI versus OKR, debido a que mayormente se mide por KPI anuales. Es una realidad que cualquier implementación de OKRs en la organización va a haber una convivencia entre lo viejo y lo nuevo, lo transformado y lo anterior. Y es una realidad que los cambios, por ejemplo, de OKRs pueden surgir del lado de un equipo que empieza a tener OKRs y que convive con KPIs organizacionales, definidos a fin de un periodo presupuestario, un periodo anual, para el año siguiente. La realidad que lo que hay que tratar es de que nuestros OKRs del equipo un poco apalanquen a esos KPIs, ¿sí? Es una buena forma de empezar, que vayan en esa dirección. Esos KPIs, la realidad es que con el tiempo, como están definidos, empiezan a quedar un poco a veces anacrónicos y necesitan un poco de reforecast, de ajustar algún número por coyuntura, por contexto. Pero en general, incluso en los OKRs existen 2 cadencias, si podemos mencionar, cadencias de periodo, de frecuencias de OKRs. Tenemos los OKRs de cualquier equipo que se realizan trimestrales, y por otro lado es normal tener una cadencia un poco mayor en objetivos organizacionales. ¿Por qué? Y porque es la estrategia, es más largo plazo, no debería cambiar tanto. Sí pueden cambiar, por ejemplo, targets, pero en general cuando una organización define su objetivo, qué quiere lograr, eso es un poco más estable, ¿sí? Entonces, un poco la forma de que convive es esa, es conociendo cuáles son los KPI de la organización y definiendo OKRs a partir de eso. Y con el tiempo surgirá que esos KPIs se le vayan agregando esos ciertos atributos, condimentos, que lo vayan transformando en un OKR, esos KPIs organizacionales. Pero es con el tiempo y con maduración. Entonces hay una convivencia, a fin de cuentas, ¿sí? Un ejemplo didáctico que a veces hacemos de indicadores es tener, por ejemplo, los indicadores de KPI versus OKR, es el ejemplo de quiero adelgazar, quiero ponerme en forma para el verano, y entonces mi foco, mi objetivo sería ponerme en forma. Ahora bien, mi result principal, natural, puede ser el de bajar o alcanzar ciertos kilos, 79 kilos en mi caso. Y por otro lado mantenemos ciertos otros indicadores que tenemos que monitorear, como ser la presión, colesterol, etc. Y definimos en base a eso un sistema que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para ver qué voy a hacer para adelgazar? ¿Qué voy a hacer para ponerme en forma? Correr 3 veces a la semana, comer 5 frutas y verduras, etc.
Y eso es el plan que vamos conformando y que después vamos a poner a prueba y ajustar, y quizás un key result, lo necesitamos, algo que habíamos dejado como indicador lo pasamos a key result y quizás lo pasamos para afuera. Digo, hay convivencia, nada de 0 y 1 en general, y maduración. ¿Sí? Sí, acá veo una pregunta, Osval, que es cómo le hacen seguimiento a los OKRs. Bueno, nosotros tenemos una plataforma, una herramienta, que no es otra cosa que un Excel, pero mucho más interactivo, donde todos intervienen, es colaborativo, es online, todos intervienen y ahí le dan seguimiento a todos sus OKRs. Eso desde el punto de vista de un soporte, que había otra pregunta, pero desde el seguimiento es a diario, digamos, ¿no? Toda ceremonia los equipos hacen seguimiento a cómo vienen con sus OKRs, incluso los tienen visibles. Un muy buen consejo ahí es que los tengan visibles en su ambiente de trabajo y que todo el tiempo en las reuniones de seguimiento, en las reuniones de check-in, en las reuniones de review, puedan ver cómo van traccionando esos key results, ¿no? Está bueno también otra pregunta acá, que es de la vorágine de proyectos ágiles que exigen obtener resultados a corto, ¿cómo resolver el banco la visión integral de distintos proyectos en curso? ¿Qué rol está cumpliendo el chapter lead en la práctica? La realidad es que estos OKR dijimos que se revisan trimestralmente. Si conseguimos que toda una organización realiza el mismo proceso en el mismo momento, pensemos que toda la organización, todos los equipos están revisando cuál va a ser sus resultados para el trimestre, qué van a querer lograr en el trimestre. Y esa sincronicidad, esa sincronía que se da, genera que se den conversaciones para justamente alinear eso que hay en curso. Y ese ejercicio trimestral también demanda entender qué cosas se pueden postergar para más adelante. Si buscamos resultados más a corto, quizás haya que postergar ciertas iniciativas a largo plazo para obtener una captura de beneficio más a corto. Pero sea en el marco de esa revisión trimestral, ¿sí? Que hay que articularla y de acuerdo a la estructura que tenga la empresa, la cantidad de equipos, será más o menos compleja. A nivel general, trimestralmente, revisar qué estamos haciendo. Bueno, acá hay una que dice, de los objetivos estratégicos que los directivos formulan, se diseñan los OKRs. Sí, la realidad que sí, que siempre los grandes lineamientos, digamos, vienen del primer nivel, ¿no? Del nivel superior, ya sea si va a ser digitalizar procesos, si va a ser aumentar las ventas, si va a ser mejorar la satisfacción del cliente o lo que sea. Siempre tenemos como grandes lineamientos dados y los equipos, tanto en los niveles medios como en los niveles inferiores, tienen que formular OKRs que contribuyan al nivel inmediato superior. Y eso va a generar como un cascadeo, un waterfall de objetivos y contribuciones, ¿no? Cuando yo les mencionaba esto de que cada uno en su puesto de trabajo tiene que saber a qué contribuye, ¿no? Para qué hace lo que hace, nosotros lo vemos muy claro, ¿no? Desde un equipo que desarrolla una app hasta el líder de una tribu X que está con productos, digamos, ¿no? Entonces todos esos OKRs van contribuyendo de nivel a nivel hasta llegar hasta los objetivos estratégicos. Hay una buena pregunta ahí de Melania que dice, ¿cómo implementar OKRs en un proyecto? Cuando los KPI objetivos a nivel dirección no están informados o bien comunicados. Ahí la realidad es que lo que buscamos reflejar con OKRs, como dijimos antes, es outcome, es impacto. Si nosotros tenemos un proyecto que ya tiene un alcance definido, tiempo y presupuesto definido, y que no hay un cierto grado de incertidumbre, y ese impacto en el cliente, en el usuario final, va a ser al final del proyecto, es muy difícil implementar OKR, porque no hay impacto, lo único que tenés son hitos. Quizás haya proyectos en el cual el alcance y la incertidumbre sea menor y haya un alcance definido y no sea necesario implementar OKRs porque, recordemos lo que dijimos antes, OKRs también va de la mano con ese mindset, esa cultura, digo, ¿qué se quiere lograr con OKRs? Entonces, si tenemos un proyecto que ya tenemos alcance, quizás no sea necesario implementar OKRs si no lo dejamos con indicadores comunes. Si tenemos un proyecto que tenemos entregas al cliente, valor que vamos percibiendo, podemos ir midiendo ese valor contra el grupo de control, medir cómo estábamos, cuáles eran los dolores y cómo estamos ahora, y en base a eso ajustar y aprender. Y en cuanto a cuando la siguiente parte de la pregunta es cuando los KPIs y objetivos a nivel de dirección no están informados,
Y ahí, como dijimos al principio, si nuestra cultura es una cultura más cerrada, no tan transparente, es muy difícil forzar OKRs, porque no va con la cultura de la empresa, la cultura del empoderamiento. Naturalmente los objetivos privados generan silos. Ahora, la organización tiene que estar dispuesta a transparentar eso. Una organización que no publica sus objetivos o que no los quiere comunicar de manera adrede, un poco atenta contra ese compromiso y empoderamiento de los equipos. Quizás es una forma de gestionar ese negocio y esté bien. Lo que ahí va a haber un choque entre el OKR y esa decisión estratégica de no comunicar objetivos. Bien. Y en el caso que no estén bien comunicados, OKRs ahí sí, si es que hay una decisión de comunicarlos, OKRs va a ayudar a transparentar, a definir un objetivo en pos de cuál es el objetivo superior, entenderlo, asimilarlo. Bueno, si querés continuamos, Oswald, y vamos leyendo después las medidas, las que vayan quedando. Dale, perfecto. Bueno, vamos a avanzar un poquito y después volvemos a las preguntas. Acá la realidad es que, para simplificar, detectamos como 5 patrones, 5 errores comunes en lo que es la definición de OKRs. Los tipificamos en 5 como arquetipos, ¿sí? El primero es lo que llamamos el OKR heroico. Nosotros dijimos que está bueno que un equipo se empodere y defina objetivos en función de cómo aporta a niveles superiores. Y lo que decimos es que está bueno que esos objetivos sean definidos por todo un equipo. Entonces el OKR heroico es el OKR que es definido por una sola persona, por el líder que determina, bueno, los objetivos de este equipo es este. Y la realidad es que, como dijimos antes, una de las principales diferencias entre un OKR y otro gestión por objetivos tradicional es que el equipo define objetivos en su conjunto en función de cómo contribuye a objetivos a nivel superior, involucrando a todo el equipo para entender por qué se hace lo que se hace, ¿sí? Hay una anécdota muy simpática, pintoresca, de John Kennedy, que fue en 1962 en una estación espacial y vio a un janitor, a una persona de limpieza, y le preguntó, lo vio parado ahí en costado y le preguntó, ¿qué está haciendo usted? Señor presidente, estoy ayudando a poner un hombre en la luna. Quizás esto pueda parecer exagerado, pero un poco refleja el corazón de los OKRs, que es que todos en el equipo entendamos por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Ahora bien, acá también hay un jueguito y una aclaración que está buena decir. ¿Se pueden tener OKRs individuales en una empresa? Se pueden. Ahora, la realidad es que para simplificar un poco esta implementación, en general creemos que no merece la pena implementarlos a ese nivel, a nivel organizacional, por lo menos no al principio. ¿Por qué? Porque de la otra forma, teniendo objetivos grupales, primero que fomentamos el team building, el concepto de equipo y el empoderamiento. Entonces, generamos que todos contribuimos a un mismo objetivo, ¿sí? Esa es como una recomendación, esto para evitar el OKR heroico, que lo defina todo el equipo. En segundo lugar, tenemos lo que sería, ahí lo tenemos a Juan Topo, es fanático de los Simpsons acá en Argentina, así que no lo podemos olvidar. El OKR miope, ¿qué quiere decir el OKR miope? Acá hay como 2 cosas para mencionar de miope. Una es, definir OKRs con visión trimestral. Acá entramos en un juego de palabras. Dijimos que los OKRs tienen revisión trimestral, se piensan de manera anual, por ejemplo, un objetivo es qué queremos lograr de manera anual, y eso lo revisamos de manera trimestral. Y vemos qué es lo específicamente en este trimestre, qué es lo importante que creemos que nos va a acercar a ese objetivo. Entonces no tenemos que caer en la trampa que decimos que los OKRs son trimestrales. Para simplificar, está bien, de manera didáctica, pero cuando entramos en el doble clic, el objetivo lo tenemos que pensar un poquito más a largo plazo, ¿sí? Y acá también hay otra parte, otra vertiente de esta miopía de los OKRs, que es definirlos con visión sistémica. Hay un ejemplo en el libro John Dower, Measure What Matters, que la verdad es que es un libro muy recomendable porque es la persona que un poco logró en Google implementar OKRs y hacerlo popular. Y un ejemplo que se menciona ahí que está muy interesante es cuando Ford lanzó en los años 70 el Ford Pinto. Y lo que se propuso que sea el auto más económico del mercado. Y trabajó con ese foco. Ahora bien, lo que pasó es que cuando sacó al mercado ese auto, tuvo accidentes que costaron la vida de personas
y un daño reputacional muy fuerte a la empresa. Ahora bien, esto fue porque se puso el foco solamente en lo económico de este auto. Y cuenta ahí la leyenda que al olvidarse de la seguridad, lo que pasó fue que había una pieza de $1 que prevenía un tipo de falla del motor y se decidió no incorporarlo. ¿Por qué? Porque lo hacía más costoso y no era el objetivo de ese auto. Lo que nos deja acá la enseñanza, digo, si vamos a definir OKRs, por ejemplo, si vamos a incrementar ventas, ir por cantidad, alguien o el mismo equipo o alguien en la empresa tiene que velar por la calidad de esas ventas. Y esta visión sistémica un poco es la que proponían Harvard Business Review, la publicación del 92, del Balance Scorecard, que proponía definir objetivos pensando en 4 dimensiones. O sea, definimos un objetivo y métricas en función de cómo estamos, cómo nos ven nuestros clientes, cuál es la satisfacción de los clientes, cómo es la eficiencia de nuestros procesos en pos de satisfacer esa demanda, esa necesidad, de cómo estamos a nivel económico, cómo satisfacemos a los accionistas en cuanto a resultados de negocio puro, del ROE, de ratio de eficiencia, y en cómo hacemos nosotros para generar capacidad para seguir mejorando. Ese framework que dio Balance Scorecard es muy bueno aplicar la mentalidad de pensar objetivos viendo en todas las dimensiones, las aristas de una definición de objetivos de métricas, ¿sí? Así que, y esto lo que les va a dar es el foco por un lado, y por un lado también el alineamiento estratégico, ¿sí? También de saber que estamos contribuyendo a objetivos también de nivel superior y a largo plazo. No olvidarnos de ese largo plazo. OKRs heroicos, miopes. Y el tercero es uno muy común, que seguramente vaya a pasar, OKRs acumuladores, que es, dijimos que OKRs tiene que tener foco, tiene que ser unos pocos key results, si no, no son key, no son claves. Le va a pasar que naturalmente uno tiende a poner todo lo que hacemos porque cuanto más KRs tengo, parece que estoy haciendo más y demuestro más. Y la realidad es que eso en general juega a la inversa, va en detrimento del foco. Si todo es foco, nada lo es, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos qué es lo que queremos lograr a fin del trimestre y vamos a buscar al fin del trimestre, durante la ejecución de ese trimestre, qué resultados parciales vamos obteniendo y al final del trimestre qué resultados obtuvimos sobre lo que pensábamos que queríamos obtener, ahí es donde está el ejercicio rico de ver si esos OKRs nos sirvieron o no, si tenemos que modificarlos. No poner todo lo que hacemos, sino poner lo que generamos valor y específicamente lo que queremos mover en ese trimestre. No más de 5 results por objetivo es una buena medida. El siguiente, OKR sordos. Definimos el primer OKR heroico, lo definimos en todo el equipo, así que no son heroicos, son de todo el equipo. Tuvimos en cuenta todas las dimensiones de las perspectivas de cantidad, calidad. Lo hicimos a largo plazo. Ahora bien, necesitamos tener un feedback de otras áreas, de otros equipos. ¿Por qué tener un feedback de otros equipos es necesario? Porque cuanto más nos alineemos, cuanto más detectemos y potenciemos las sinergias que existan, cuanto antes nos anticipemos a los conflictos que puedan surgir y las dependencias que puedan surgir, porque la realidad es que ningún equipo es 100% autónomo, e incluso si así lo fuera, siempre está bueno mover grandes piedras y eso es resultado de la fuerza que realizan varios equipos, ¿sí? Juntos somos una gota, individualmente somos una gota y juntos somos un océano. Es una frase ahí también inspiracional que está buena verla. Entonces, lo que tenemos que hacer es, hacemos nuestro ejercicio interno, y un poco teniendo identificado quiénes son nuestros stakeholders relevantes, socios, generamos las conversaciones con esos socios para ver cuáles son los objetivos que tienen ellos, cuáles son los que nos estamos proponiendo nosotros, y si debemos compartir alguno o ajustar algo para este trimestre, quizás algo posterior para el siguiente trimestre, pero alineándonos, ¿sí? Y eso lo que nos da es potenciar ese beneficio de alineamiento y no caer en OKR sordos. Y el último, y está bueno este OKR perfecto, ¿por qué? Porque el ejercicio de OKRs, a ver, tiene que ser una foto de lo que conoce. OKR perfecto quiere decir no darle nunca un cierre a los OKRs. Nos ha pasado, y seguramente les va a pasar a ustedes, que es, OKR les permite sacar una foto de lo que conocen en este momento, de cuánto conocen el negocio y de cuánto conocen las métricas para medir el éxito. Esto de las métricas que mencionaba antes Facu, digo,
si tu negocio tiene estacionalidad, si tu negocio, por ejemplo, acá tenés un sueldo anual complementario que es a fin de año, en diciembre, cobrás como medio sueldo más acá en Argentina. Entonces quiere decir que en enero la gente tiene más guita, más dinero para invertir, para mover. Y eso hace que si vos estás midiendo consumo, por ejemplo, de tarjetas de crédito, seguramente en enero tengas un pico. El hecho de que vos tengas OKRs que vayas revisando trimestralmente te va dando cuenta de cómo conoces esas métricas, cómo conoces a ese negocio. Y tenés que poner, lo bueno de esto, lo rico de esto es que arrancás el trimestre sacando una foto de lo que sabés, y al fin del trimestre seguramente cuando vuelvas a revisar los objetivos, los OKRs, te vas a dar cuenta que vas a revisarlos y ajustarlos y van a ser mejores que los anteriores. Mejores en el sentido que sean más útiles, ¿sí? Acá la idea es que el ejercicio de OKR sea con determinación, con foco, definir OKRs, pero sabiendo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿sí? Entonces, les aseguramos que si nos juntamos nosotros, los que estamos acá definiendo OKRs, definimos un draft ahora, nos juntamos la semana que viene, seguramente ustedes lo quieran cambiar y mejorar. Y si volvemos a juntar la semana que viene, se irán cambiando, y así eternamente. La idea es poner un corte, sacar una foto, iterar, y luego al siguiente trimestre mejorarlos. Acá un poco estos eran los 5 errores más comunes en la definición de OKRs, tipificados acá de manera graciosa y un poco mnemotécnica para que ustedes se acuerden y los vayan detectando a medida que les vaya pasando a implementarlo en el ámbito personal o organizacional. Acá creo que, no sé si hacemos un pequeño corte para ver alguna pregunta. Estuve chequeando las preguntas. Algunas pude ir respondiendo vía el canal de preguntas y respuestas. A ver, ¿cuáles serían las 4 dimensiones de generar OKR sistémicos? Oswald nos pregunta. Y acá está bueno pensarlo, aprovechando, Balance Scorecard, en lo que es, por un lado, cómo nos ven nuestros accionistas, que vendría a ser la parte más métrica de ingreso recurrente, de ROE, Return on Equity, on Investments, o sea, medidas de ratio de eficiencia, de cuánto de lo que se invierte está volviendo como ingreso, o sea, para simplificarlo. Otra dimensión de cómo nos ven los clientes, cuál es la satisfacción de los clientes en el proceso que damos, cuáles son nuestras altas de clientes, bajas, altas, fidelización. Otra dimensión, la dimensión de procesos internos, de eficiencia interna, para satisfacer a los accionistas, para poder dejar contentos a nuestros clientes y que nos elijan nuestros clientes. ¿Cómo damos el servicio? ¿Cómo es nuestro servicio de postventa? ¿Cómo son nuestros tiempos de respuestas? ¿Cómo son nuestras capacidades técnicas para dar servicio a eso? Y atado también a eso viene la parte de aprendizaje y crecimiento. ¿Cómo logramos mejorar esas capacidades que damos para seguir mejorando y creciendo? Son como 4 dimensiones que si lo buscan, Balance Scorecard, BSC, que le van a servir un poquito para darle dimensiones de qué indicadores se pueden medir. Bueno, teníamos ahí una pregunta referida a Balance Scorecard, si esto OKR reemplaza a Balance Scorecard o si pueden convivir, ¿no? Un poco creo que ya lo respondiste con esta respuesta. Por supuesto, se complementan, conviven, son herramientas complementarias. ¿En qué medida los KRs pueden expresarse en otros términos más allá de métricas o KPIs? Por ejemplo, abrir operaciones en un país como KR, desplegar antes de una cierta fecha como KR. Bueno, acá nosotros sí nos encontramos de este tipo de métricas, o entre comillas métricas, ¿no? De KRs todo el tiempo. Nosotros tratamos de que estos KRs sean más tendientes a outcomes, ¿no? Esto de entregas de valor, de impactos, o qué estamos buscando a través de esas iniciativas, y no tanto de outputs. Tratamos de que esas iniciativas, esas actividades, esas tareas, sean el cómo, ¿no? El cómo qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para aumentar las ventas en un X porcentaje? ¿Qué tenemos que hacer para capturar mayor market share? Entonces tratamos de que los KRs tengan esa tendencia, ¿no? Más a entregas de valor y a outcome que a la propia tarea en sí.
Está bueno eso, como para dejar en frase también, que es como, es la excepción, no la regla. Sí, Ahora bien, lo que les puede pasar, por ejemplo, que están con algún equipo que está realizando visioning, o sea, tareas de analizar el mercado y que no tenga salidas al cliente, o sea, que no tenga puestas en producción de cosas o llegada al cliente. Y ahí quizás se puede ser más permisivo en dejar esos key results tipo 0 y 1. Pensemos en lo que buscamos con los OKRs, ver cómo venimos a aprender. En general un KR 0 y 1 no nos va a dar eso, nos va a dar llegué o no llegué, cumplí o no cumplí. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Ahí nos cuesta un poquito verlo con los KRs binarios. Son la excepción y no la regla para sintetizarlo. sí, nosotros cuando nos plantean algún KR de ese estilo, siempre automáticamente tenemos en la punta de la lengua la pregunta, ¿y para qué querés hacer eso? Para poder sacar ese outcome que están buscando, ¿no? con esa iniciativa. ¿Es recomendable vincular el cumplimiento de los OKRs a la gestión del desempeño? Bueno, un poquito lo íbamos mencionando también, ¿no? Antes, nosotros decimos que OKRs tiene que ser un input más, no es atar el cumplimiento de esos OKRs a una remuneración variable o a la evaluación de desempeño en sí. Creemos que sí, puede ser un input más, pero si pensemos esto, si nosotros atamos un bono, una gratificación anual al cumplimiento de esos OKRs, todo esto que estábamos diciendo antes de los beneficios que queremos buscar, de esto de ser un poquito más superadores, más ambiciosos en esa definición de objetivos, se empieza a perder, ¿no? Los equipos se empiezan más a tender a aplanarse, ¿no? A achatarse el seteo de sus objetivos, a bajarse un poquito la vara, así que no es lo más aconsejable. Sabemos que en algunas organizaciones hay como un linkeo mucho más directo. Nosotros creemos que sí es un input más de cómo están performando las personas y los equipos. Ahí está una pregunta de nuestro amigo Cristian Arias. Está presente, un Saludos. saludo para Uno de Cristian. nuestros amigos. Los amigos, sí, por supuesto. Dice, hola chicos, ¿qué condiciones previas creen ustedes que son necesarias tener para trabajar con OKRs? Ahí un poco es lo que mencionamos al principio. Esto de tener en claro cómo es la organización en la cual estamos queriendo implementar, qué tipo de convicción, de cultura hay y qué tipo de cultura se quiere tener esa organización. Esa decisión creo que es como un go o no go. O sea, esto de tener una cultura que fomente el aprendizaje, que no premie, que no genere un sistema de premios castigos ante lo que uno intenta, lo que uno prueba, que no tenga un micromanagement, por ejemplo, que tengan líderes que quieran estar en el día a día, que quieran regir la actividad de sus equipos, y que sean más líderes que guíen, que capaciten, que coachen, que indiquen el camino, y que permitan a los equipos transitarlo, por ejemplo. Y es una decisión muy creo que como dijimos, de cultura. O sea, una diferencia principal entre OKRs y la gestión tradicional es la parte de mindset, la parte de cómo conseguimos un cumplimiento, de cómo empoderamos equipos, de cómo destrozamos silos organizacionales. Ahí no sé, Facu, si me estoy olvidando algo más, pero si quieres agregar. No, básicamente es eso que estuvimos mencionando al principio y también es transmitirles que desde lo que es OKRs, esto que quizás está faltando en una organización, a través de estos beneficios también se puede empezar a apuntalar, ¿no? Que es una buena herramienta también para fomentar ese aprendizaje, para fomentar eso de asumir riesgos, de invitarnos a experimentar. Así que en el caso de que esos cimientos no estén formados, OKR nos pueden ayudar a formarlos. Claro, lo importante es que no sea un OKR porque es la moda. Eso hay que detectarlo y hay que saber también decir, como por ejemplo la pregunta de OKR para los proyectos. Y la verdad es que para un proyecto, como dijimos antes, quizás no te sirva. Bueno, así puede pasar que una organización, de acuerdo hablando con los líderes, te das cuenta si esos OKRs van a prosperar, si hay una determinación, es más una moda, por ejemplo, también que puede pasar. Y eso también hay que saber identificarlo y leerlo. Exacto. Bueno, ¿querés continuar, Osval? Y continuamos acá con la ponencia y cualquier cosa volvemos a... Volvemos. Dale. Estamos. Bueno, además de estos 5 errores, que son quizás los más frecuentes o los que les queríamos transmitir como que quizás sean los más comunes, si todavía no están implementando OKR, es muy posible que les surjan, o si van a definir sus propios OKRs, también es muy posible que les surjan. Esto de poner o darle muchas vueltas hasta encontrar el OKR perfecto, esto de no ver
todo el bosque, sino ver su propio árbol, ¿no? Esto de que decíamos de miopes, no sé, todos estos errores que fuimos mencionando, de poner muchos key results, quizás, para contarle a la organización todas las cosas que estoy haciendo y no dar foco en lo realmente importante. Son las cosas que quizás surgen más a menudo, ¿no? Pero además queríamos traer un par de errores que también nos parecen importantes mencionar y contarles algunos tips que fuimos relevando. Primero, empezar con esto de OKR de adorno, ¿no? Nos pasa también en la organización hoy en día, ¿no? De equipos que definen sus OKRs y no le dan seguimiento, ¿no? Quedan olvidados, set it and forget it. Como que los definimos y llega el momento de colocar el resultado o registrar el resultado o reflexionar sobre cómo nos fue y nos dimos cuenta que pasaron 2 o 3 meses y no lo vimos en 2 o 3 meses ese OKR. Creemos que eso es uno de los errores comunes también, quizás no tan frecuente, pero también tenemos que tratar de evitarlo, ¿no? Decimos nosotros siempre, ¿no?, que los OKR, como decíamos antes, nos sirven para mejorar el conocimiento del negocio, trabajar con foco, alinear los planes tácticos de diferentes equipos. Entonces, lo más recomendable acá es que le demos un seguimiento rutinario y frecuente. Algunos consejos también, los fuimos mencionando. Perdón, Oval, ¿sí decías? Claro, también hay una especie de relajo de que uno pasa por todo el proceso de definición y es como que los termina definiendo y dice, ya está, por suerte ya terminamos. Claro, después falta la otra parte, que es la otra parte de la moneda, que es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es lo más importante? Digo, hiciste todo un esfuerzo de definición de OKRs, ¿y qué haces con eso? Bueno, esto lo que refleja este OKR de adornos es justamente eso. Los dejaste Tal cual. juntos en el placar. Sí, por eso decíamos antes, ¿no? Esto de tenerlos visibles en nuestro ambiente de trabajo cotidianamente. Bueno, ahora con el trabajo remoto quizás se dificulta un poquito, ¿no? Pero en la normalidad los equipos tienen sus tableros, tanto físicos como digitales, con sus OKRs en el día a día y los van viendo a diario. Tratamos de que en estas ceremonias o en los check-ins o en las ceremonias de review o en las reuniones de equipo que sea, que los OKRs estén presentes. Nosotros también como equipo a cargo de la implementación de los OKRs les proponemos o les disponibilizamos algunas herramientas, ¿no? Como algún checklist simple para el momento de reflexión, tener algunas preguntas claves que nos tenemos que hacer de cómo funcionó, qué funcionó de esos OKRs, qué podemos mejorar, ¿no? Si estamos en la dirección correcta, como puntos claves que tienen que ir relevando también para que se genere algún tipo de conversación en el equipo y que esos OKRs cada vez sean más sólidos y ir fortaleciendo, ¿no?, el sistema. Esto de también el momento de priorización de iniciativas, ¿no?, tenerlos presentes, ¿no? Nosotros queremos llegar a esto, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es el output que tenemos que lograr para que se genere ese outcome, ¿no? O ese impacto que estamos buscando. Entonces, sí, a veces está bueno comentar que quizás si hay un equipo que ya viene rolando, lo más natural es que ya tenga un backlog, que ya tenga cosas para hacer. Entonces se genera un ejercicio quizás en la definición de bueno, encontrar para qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestros key results. Y con el tiempo debería generarse a la inversa, decir, bueno, este es mi objetivo, ¿qué tengo que hacer para mover este objetivo? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mover este objetivo? ¿Qué es lo que creo, con lo que sé hasta ahora, que me conviene? Definirlo, iterar y ver si efectivamente eso funciona o no, ese modelo de experimentación de hipótesis. Y eso es algo natural, pasar un poco a partir de algo de un backlog ya previo, de lo que ya hacemos, a empezar a pensar después a la inversa, el para qué lo hacemos y en base a eso construir nuestras iniciativas. Exactamente. Nada, ahí como el consejo clave es tenganlos presentes y que OKR esté en el día a día de los equipos, ¿no? Que todos sepan cuáles son sus key results y que los vean a diario. Eso de experimentación, un poquito respondiendo también, atándolo a la pregunta de los OKRs, trata de experimentación, sí, son experimentación, hipótesis. Si vos no tenés incertidumbre y ya conocés los impactos, como dijimos en un proyecto, un alcance, no tenés OKRs. Ahora, cuando vos ya querés ver efectivamente si lo que estás haciendo te acerca al objetivo o no, qué impacto va a tener, ahí estamos hablando de experimentación, estamos hablando de hipótesis, de plantear el esquema de OKRs como el objetivo. Por ejemplo, el objetivo es incrementar la cantidad de clientes. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un set de iniciativas, de experimentos que creemos que nos va a acercar al objetivo. Lo vamos a saber si vemos reflejado tal que un key result, por ejemplo, si vemos aumentar la cantidad de clientes, si vemos
aumentar el share de digital de las ventas que hacemos. Ahora bien, en esa hipótesis puede pasar que lo que hagamos no tenga resultado y no nos acerque al objetivo. Puede ser que quizás nos esté acercando al objetivo, pero la forma de medirnos no era la mejor, y ahí es el modelo justamente de hipótesis y experimentación. Bien. Ahí, poco. Aprovechamos a meter algo más acá, a ver si vemos algo más. Nos preguntan qué técnicas o dinámicas de actividades recomendamos fomentar para la definición de OKRs. No, hay muchas, ¿no? Hay muchas dinámicas, muchas técnicas. Algo que nos funciona mucho a nosotros es esto de generar espacios frecuentes con los equipos para el seguimiento. Eso va a fortalecer mucho a la hora de generar una redefinición de OKRs o una definición. Si es definirlos desde cero, participar a todo el equipo, ¿no? Que todos tengan su aporte. Quizás a veces subvalora capaz el aporte de algún miembro del equipo, pero tener la mayor cantidad de ópticas, la verdad que alimenta mucho, ¿no? En ese espacio de definición de OKRs. Y después como dinámicas, bueno, dependiendo del tiempo, dependiendo de la cantidad de personas, dependiendo el medio, ¿no? Hoy estamos todos en este medio digital, que es diferente a las dinámicas que hacíamos de forma presencial. De forma presencial hacíamos una que nos daba mucho resultado también, que es en esa definición generar una versión preliminar y después validarla con nuestros stakeholders, ¿no? Invitar a personas que se relacionan con nuestro equipo, ya sea nuestro líder, ya sea una persona de otra área que necesitamos una capacidad, que tenemos una dependencia, empezar también a sumar miradas a la definición de nuestros objetivos, recibir esos feedbacks y ajustar en base a eso, ¿no? Y muchas veces, como lo mencionaba Oswald en el error de OKRs perfectos, muchas veces también es lanzarse, ver cómo nos va, darle seguimiento a eso, ver cómo nos va a aprender y ajustar en el camino. Y atando al seguimiento, una pregunta que nos hacía acá William, ¿qué hacer con los OKRs que no se logran en el primer trimestre y quedan accionables por terminar? ¿Se debe continuar con ese OKR o se crea uno nuevo o ya no es un KR sino tareas por hacer? Lo importante acá es qué resultados queremos obtener en el trimestre. Al fin del trimestre es como la noción para simplificar un key result. Ahora lo que puede pasar es que ese key result, incluso esos OKRs se mantengan, no es necesario que se modifiquen trimestre a trimestre los OKRs. Puede pasar, puede pasar. De hecho, es natural que pase, sobre todo en las primeras instancias. A medida que vamos ganando un poco de conocimiento, de iterar, es normal que esos OKRs se vayan manteniendo dentro de la medida que el contexto también se mantenga, dentro del contexto, dentro también de que no alcanzamos el objetivo, porque quizás ya alcanzamos el objetivo, alcanzamos cierto lugar, quizás queremos reforzar o hacer hincapié en otro. Entonces, no tiene por qué modificarse, digo, se pueden mantener y no está mal. A veces algo normal que puede pasar es que se mantenga el key result, lo que se esté redoblando es el target, el número al cual querés llegar, porque quizás te fuiste de rosca, te pasaste con ambición y quedaste muy lejos, y para el próximo lo que haces es mantenerlo, porque querés seguir yendo hacia ese camino. Quizás te pasa lo contrario, que es, estimaste que querías un resultado de X ventas, y por contexto lo sobrepasaste, entonces necesitas redoblar la apuesta y ser un poquito más ambicioso para el siguiente. El ejemplo de Google que hay al respecto en cuanto al ser el mejor navegador del mercado y la cantidad de descargas que pretendían de usuarios, es un poco grafica eso, digo, de cómo lo mantenés. Un OKR, por ejemplo, lo que va redoblando es el target. Sí. Acá Jorge también nos preguntaba si todos los key results deben estar relacionados con uno de nivel superior. Bueno, mayormente sí, ¿no? No digo todos, pero sí en su mayoría, ¿no? Deberíamos contribuir como equipo a los objetivos del nivel superior. Ese nivel superior puede ser una tribu o puede ser un agrupador, un agrupador de equipos. Esa área o esa tribu debería también contribuir a los objetivos de la organización, digamos, ¿no? También debería tener sus OKRs y contribuir, y así generar ese cascadeo que íbamos diciendo. La realidad es que un equipo puede definir key results que quizás no estén bajados directamente como lineamiento o que sea directamente un KR de un nivel superior, pero sí el equipo lo puede definir como para invitar a esto que decíamos antes, ¿no? De probar, de experimentar, de probar alguna hipótesis, y eso quizás alimente también, como decíamos, esto de la dirección bottom-up, ¿no?
quizás alimente también a nuestro líder, también a nuestra área, a nuestra tribu. Entonces también está bueno esto de invitar a probar cosas nuevas o a probar hipótesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, sí, no todos tienen que estar alineados al nivel superior, pero sí la mayoría. claro, esto de ser bidireccionales genera eso, que si hay un equipo capaz que empieza a ver que su foco está un poco por fuera del foco del área a la que pertenece, de su tribu, es para cuestionarlo y es para ver si la tribu no debería, hay algo capaz que para ampliar su foco o para negociar, si me parece que está yendo por un camino, está ok o vamos para acá. Eso es algo negociable, digo, en el camino bidireccional de una definición de objetivos dentro del marco de OKRs. Sí, acá Luis mete cizaña y dice, ¿qué hace si los sponsors o stakeholders no están de acuerdo con los KR definidos por el equipo? ¿Qué debe de prevalecer? Bueno, está buena la pregunta y ahí es siempre el espacio de conversación y ver qué es lo realmente importante. Muchas veces si hay objetivos contrapuestos entre dos equipos, quizás el líder de ese equipo o de esa área o de esa tribu deba tomar esa decisión, ¿no? Por dónde vamos hoy. Quizás mañana iremos por el otro, ¿no? Pero muchas veces esa decisión la tenga que tomar alguien de un nivel superior o se pueda generar un acuerdo o una negociación, como decía recién Osval, en algún espacio para ver, obviamente con datos, ¿no? Y con hipótesis, con casos de negocio, cuál es el KR que tiene que prevalecer. Algo interesante cómo implementar KRs en varios equipos si no se tiene un framework de escalado. Cómo engranar a varios equipos que tienen otros KR propios y uno solo en común. A ver, lo que es OKRs a escala, por así decirlo, es generar esas conversaciones, digo. A fin de cuentas es trimestralmente, o sea, son conversaciones que se vienen dando todo el trimestre, pedidos, y trimestralmente es el momento en el cual los equipos tengan OKRs, con los que no tienen OKRs, generen esas charlas. A ver, no hace falta tener OKRs para alinear un backlog, para alinear las acciones, el foco. El OKR es una herramienta de conversación que facilita hablar en un mismo idioma, hablar en términos de outcome. Así que OKR tiene que facilitarlo, no es que tiene que haber un framework. Hay que dejar el espacio que sean las conversaciones y madurar esto, que todos hablemos el mismo idioma. Bueno, Oswald, si querés avanzamos, que ya estamos Dale. por terminar y respondemos al final las que nos quedamos hasta 10:30 para responder las que... 10:30 acá, ¿no? Allá son 8:30. Sí. Bueno, acá un poco para cerrar, y está bueno para hacer como un recap, está bueno OKRs, entender que no hay que enamorarse de lo que hacemos ni de cómo medirlo. Y acá lo desgloso como en dos partes. No enamorarse de lo que hacemos quiere decir que, y lo hablo en primera persona, como ingeniero en informática laburé muchos años, trabajé muchos años en desarrollo de software, programación, y es natural, dando mi ejemplo, que uno en su momento me enamore de lo que hago, de la herramienta, del sistema que hago. Cuando en realidad el mindset que se promueve desde OKRs es entender para qué hacemos lo que hacemos. ¿Para qué? Visto de un lado de qué valor estoy generando, qué dolor de un cliente estoy solucionando, qué negocio estoy generando. Entonces, pasar de medir output, de enamorarse de lo que uno hace, de que si el botón lo dejo para acá, para allá, de que si voy a lanzar un nuevo producto para el cliente. Bueno, está bueno entender qué es lo que queremos lograr, de qué base partimos, de qué dolor de cliente queremos solucionar, qué queremos mejorar, qué queremos lograr, para después pensar cómo medirlo, cómo medimos ese impacto. ¿Sí? Eso es lo primero, digo, no enamorarse de lo que hacemos. Y acá viene como una chapa que es ni de cómo medirlo. Hay un error en el cual caemos, que es el que también se ha llamado como la ley de Goodhart, que es, y también en inglés surrogation, que es, cuando la métrica se convierte en el objetivo, deja de ser una buena métrica. Tenemos que pensar que si nosotros, tenemos que entender en este esquema de OKRs, nuestro objetivo es importante, no es solamente un wording lindo para salir en una etapa de un diario. Si nosotros queremos mejorar la experiencia del cliente y elegimos, como quiere ser, una encuesta de satisfacción, está bueno hay que entender que esa encuesta es un medio que nos sirve para medir, pero el objetivo es
la experiencia. ¿Por qué? Porque uno entra en el juego, si no, naturalmente, de olvidarse el objetivo y enfocarse en la métrica. Y al uno enfocarse en una métrica puntual, lo que puede hacer es que se olvida el contexto, se olvida que otras métricas están en juego. Hay un caso interesante que es el de Wells Fargo, el banco de Estados Unidos, que un poco al bajar la estrategia de ser elegidos por el cliente, bajó o sea, se materializó operativamente en key results de cross-selling, de venta de producto. Entonces, ¿qué hizo? Que vorazmente, dentro del marco de lo que es cumplir con metas numéricas y bonos, y para llegar a bonos, empiezan a abrirse cuentas a clientes que no querían ese producto. Eso fue también otro daño reputacional. ¿Y por qué? Porque de alguna forma la métrica se volvió el objetivo. Entonces, tenemos que volver a lo que dijimos antes, de pensar las métricas de manera sistémica, de pensar cuál es nuestro objetivo, y la métrica es un medio para ver cómo medimos que nos acercamos a ese objetivo. ¿Sí? Entonces, un poco este resumen: no enamorarse de lo que hacemos, pensar en outcome, ni cómo medirlo, pensar cuál es el objetivo y no enamorarse de un key result puntual y trabajar solo en eso. Así es. Bueno, ahí en el chat les dejamos con Javi creo que también les dejó una dirección para que pongan en Menti. Los invitamos a que nos dejen cuáles son las principales ideas que se llevan de esta charla. Igual vamos a quedarnos a contestar algunas preguntas más que nos fueron haciendo. Fíjense ahí en el chat que está para copiar el link y acceder. Así vemos también qué se fueron llevando, ¿no?, de esta charla. Ahora abrimos eso. Tenemos acá unas preguntas más, Osval, ¿querés que vayamos respondiendo como para seguir sacando algunas dudas? Nos preguntan cómo es el rol del Product Owner en la creación y orientación de los OKRs. Bueno, acá, como decíamos, ¿no? El Product Owner es una persona más dentro del equipo y si bien tiene el conocimiento quizás más estratégico de ese negocio que atiende, a la hora de definir los OKRs, participa igual que un desarrollador, que el Scrum Master, que un UX, que una persona de diseño, y que todos los perfiles que tenga ese equipo. Nosotros a veces damos como estas herramientas o estas pautas de qué debería prevalecer o cómo debería ser esa definición de esos objetivos, pero una vez que el equipo está a bordo de este sistema de OKR, ya el equipo lo va haciendo solo, van revisando solos cómo vienen con sus key results, van definiendo y ajustando y refinando las métricas, así que en ese sentido el Product Owner, si bien como que lidera un poquito la acción de ese equipo, la realidad es que involucra a todas las partes para justamente esto, ¿no?, de obtener diferentes ópticas. Acá otra pregunta: ¿qué plataformas o herramientas usan para gestionar en forma transparente los OKRs? Jira, Trello, Confluence. Por ahora, la realidad es que seguimos con Excel, estamos ahí viendo, analizando cómo poder migrar hacia una herramienta un poco más robusta, una herramienta, que nos permita un analytics avanzado y demás. Por ahora ya lo seguimos a mano, es un costo alto, cada vez se incrementa más, así que estamos en proceso de migración, por así decirlo. Pero esto está bueno comentarles, que no hace falta una herramienta para seguir OKRs, lo pueden seguir con G-Drive, con el Excel de Google, con el producto de Microsoft, con una hoja de cálculo pueden seguir OKRs, y está bien que así sea. Lo importante no es la herramienta, sino todo lo que rodea a estos OKRs. A ver si nos llega alguna preguntita más. No sé si ahí ves alguna voz. A ver, herramientas. En una organización, Robinson nos pregunta, en una organización grande, ¿los KRs estratégicos deben estar alineados con los objetivos tácticos o los KRs estratégicos se convierten en los objetivos tácticos para luego diseñar KRs tácticos? Bueno, es una especie de trabalenguas, pero está clarísimo, ¿no? La pregunta, los KRs estratégicos, decimos como que se convierten en los objetivos de un nivel más táctico, ¿no? Y es así, la realidad es que es eso, ¿no? Las cosas que queremos conseguir o los grandes outcomes que queremos conseguir como organización, muchas veces se convierten en los objetivos de un nivel más táctico.
que tendrán objetivos o key results mucho más específicos, ¿no? Mucho más focalizados según su alcance. Quizás la organización tiene, obviamente, un alcance mucho más ampliado, y cuando bajamos a un área puntual, ese key results o esas métricas sean mucho más focalizadas en su accionar, ¿no? Decimos que tratamos de que los KRs o que los OKRs que se proponen, estas áreas o estos equipos, sean ellos los principales intervinientes, ¿no? Que tengan demasiadas dependencias, sino que la atracción de esa métrica sea mayormente a causa de sus acciones. Bien. Bueno, creo que ahí ya fueron accediendo al Menti, Oswald, no sé si querés, vamos viendo qué se va formando y vamos también destacando ahí algunos conceptos. Ahí dejamos también nuestros LinkedIn por si quieren hacernos alguna consulta, alguna pregunta que no hayamos respondido en este espacio. Pero bueno, nos encantó que hayan participado tanto, que hayan levantado tantas preguntas, intervenido tanto. Así que eso lo hace mucho más dinámico e interactivo. Así que todas las preguntas que nos hayan quedado sin responder, seguramente nos las hace llegar Madeleine o las podemos responder ahí por LinkedIn. Agradecerles tanto a Javi y Made por este espacio, por esta charla. Espero que la hayan disfrutado, que se hayan llevado cosas buenas en nuestra experiencia o cosas que les sirvan para sus implementaciones. Ahí, como verán, van Bueno, saliendo sí. algunas palabritas que fuimos también mencionando a lo largo del webinar. Nuestra idea muchas veces, a veces parece uno repetitivo cuando menciona ciertas palabras, cierto aprendizaje, transparencia, y pensemos que esto es una gestión del cambio, y para eso implica que hay que volver una y mil veces sobre esos mismos conceptos, porque son los que al final de cuentas terminan respondiendo muchas de las dudas y preguntas que van surgiendo. La típica pregunta, che, estos OKRs, ¿están bien definidos? ¿Están mal? Y la respuesta generalmente está dada en esto mismo, en esto que vemos acá, en esto que queremos lograr, digo, transparencia, aprendizaje, foco, compromiso. Así que está bueno y nos quedamos contentos de que eso que queremos transmitir es algo que se van llevando, por así decirlo. Sí, bueno, nada, era un poco compartirles nuestra experiencia. Madeleine, Javi, no sé si quedaron ahí algunas preguntas por responder, si quieren mencionarnos en este tiempito que nos queda aún. Bueno, quería agradecer Facundo y Osvaldo por la ponencia, realmente estuvo muy, pero muy buena, felicitaciones, me ha encantado. Facundo y Osvaldo nos han autorizado para poder grabar la ponencia del día de hoy y poder colgarla, así que las personas que quisieran verla nuevamente, porque en verdad esto tan bueno ha sido que vale la pena repetirlo. Así que si nuevamente quieren volver a ver las ponencias, recuerden que va a estar a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube. Javier ha ingresado el link en el chat para que se puedan inscribir y les lleguen las actualizaciones de las inscripciones. Me parece que ya no hay más preguntas. Javier, ¿tú tienes algunas preguntas que están pendientes de responder? Vi que habían respondido todas. Sí, en realidad, bueno, Osvaldo, Facundo, me encantó su vibra, tienen una buena dinámica juntos también. Creo que han hecho muy fácil de entender los OKRs, el tema de la importancia de la cultura, el cambio, me ha gustado bastante. Y han contestado muchas preguntas de las personas. En realidad, creo que han abarcado casi Tratamos de todo. responder todo. Sí, no sé qué preguntarles. Bueno, nada. Gracias por el espacio, gracias porque se genere también esto a nivel LATAM, ¿no? Que sigamos aprendiendo de estas implementaciones, de OKRs, y nada, estamos abiertos a que nos consulten lo que quieran próximamente, y agradecerles nuevamente por la calidez con la que nos trataron. Excelente, Sí, Osvaldo y Facundo. Solamente para recordarle nuevamente al público de poder seguir a Facundo y a Osvaldo en LinkedIn, porque, bueno, yo lo sigo y en verdad el material y la información que se comparte es muy buena, muy interactiva, muy visual. Entonces, si nosotros queremos seguir formándonos y estar en este proceso de aprendizaje de los OKRs, va a ser bastante aprendizaje, ¿sí? Entonces,
hemos llegado al momento final del webinar. Javier, ¿nos puedes ayudar con la encuesta? Sí. Por favor, a todos los asistentes, si nos ayudarían contestando esta encuesta que ya lancé mediante el Zoom, para poder calificar ya la última de las ponencias del OKR Week. Esto siempre nos ayuda a mejorar, siempre tenemos que estar en mejora continua y pedir feedback. Bueno, y yo un poco también quería agradecerte a vos, Made, Javier, bueno, a todo el Orange Team nuevamente por organizar este espacio, a todos los que están del otro lado, que la verdad se interesaron en lo que teníamos para decir, la verdad es un honor que les interese, y sobre todo lo que más nos va a dejar contentos es saber que creemos que lo que les damos les va a servir, digo, va a ser, o sea, les va a servir de alguna manera, hasta en el menor de los casos esperamos que sea motivacional y aspiramos a que sea, digo, accionable y que puedan ponerlo en práctica y eso, bueno, gracias. Es un contexto difícil que estamos viviendo y que abre nuevas oportunidades, digo, oportunidad crisis, así que bueno, muchas gracias por invitarnos y gracias a todos. Excelente, gracias Osvaldo. Sí, y justo rescato la última frase que nos compartes. Es un momento difícil en que nos encontramos y justamente esta metodología nos puede ayudar a reenrumbar ese horizonte que nosotros necesitamos y poner el plan táctico que nosotros necesitamos. Entonces, creo que esta metodología puede ayudar a bastantes líderes, miembros de equipos, así que los invitamos a que puedan, ya sea con Orange Team, ya sean con cualquier escuela de estudio, pero sí, que indaguen más sobre esta metodología. En verdad yo iba enamorada de la metodología desde el año pasado, que realmente yo la encontré, me encantó, porque tiene un mix entre lo analítico y lo soft, porque también soy coach, y eso ha hecho que me integre y vibre con toda esta metodología. Así que invito a todas las personas a que sigan explorando, que sigan leyendo el libro. Aquí estaban preguntando sobre una lectura básica, y la lectura básica, bueno, la que siempre recomendamos, ¿no? Mide lo que importa, de John Doerr. Es como que la lectura básica que todos deberíamos de leer. Hay algunas cositas que no estoy de acuerdo, pero igual siento que es un elemento muy importante. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Sí, pasa. Los ejemplos, creo que lo que más está un poco más flojo, quizás el ejemplo que confunde, te dice outcome, y después, pero bueno, es una guía, está muy bueno saberlo y utilizarlo como tal, complementar con otras lecturas. Seguramente en algún momento John Doerr saque alguna versión revisada, quizás, o no. Así es. Es inspiracional esa lectura y sirve como un punto de partida, la verdad que sí. Correcto, así es. Bueno, entonces ya llegó el momento final. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias Osvaldo y Facundo por su tiempo. Ha sido excelente la ponencia del día de hoy, y a ustedes que se han conectado, gracias. Gracias por participar cada día en el OKR Week, gracias por dejarnos sus preguntas, y gracias por seguir con este movimiento de los OKRs. Que esto no sea el último encuentro que tenemos, esperamos que en el futuro podamos tener más encuentros para poder compartir más aprendizajes. ¿Sí? Mi nombre es Madeley Silva de Orange Team, y ahora sí me despido. Javier, ¿tienes algunas palabras? Bueno, agradecerles por acompañarnos esta semana donde un poco compartimos el propósito de todas las personas que se han unido, digamos, a este movimiento de democratizar, de hacer más conocido el tema de los OKR, como ustedes bien decían, para poder ayudar a líderes latinoamericanos, ¿no? Muchas gracias por eso, y bueno, y espero que no sea la última vez. Seguro les vamos a mandar ahí unos correos para quedar en contacto. Y bueno, gracias. Ok, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao.